En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días a todos. Hoy, día 8 de marzo del 2024, agradecemos a Dios y a nuestra Madre, la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, por la gracia que nos concede a todos de estar de nuevo en este santuario de San Miguel del Milagro, aquí en Tlaxcala, México. Quiero agradecer también a la Madre Marianela, cofundadora conmigo de la Casa de la Divina Voluntad y fundadora de las Adoratrices Perpetuas de la Divina Voluntad. Y también muchas gracias a Sor Mónica, que ha ayudado y preparado el que se pudiera hacer este retiro el día de hoy, a Mari Guzmán y a todas ustedes que han apoyado a Sor Mónica y a Mari para tener todo preparado para nuestro retiro este día. Gracias a todos los presentes por su presencia y de una manera particular gracias al Padre Eloy Muñoz Fernández, párroco aquí en el santuario de San Miguel del Milagro. Nos hemos reunido en este tiempo santo de Cuaresma para tener un retiro en la Divina Voluntad, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Sabemos que la Cuaresma es un tiempo de gracia, un tiempo favorable, es tiempo penitencial, es decir, un tiempo para purificar al alma de sus culpas pasadas y también para preservarla de las venideras. Es tiempo para prepararnos bien, para vivir el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor, que es fuente, centro y culmen de la vida cristiana. Es tiempo también para encontrarnos con Jesús, nuestro Salvador, renovando nuestra amistad e intimidad con Él. Cuando el Señor iba a dar comienzo a su vida pública, hizo que su precursor, Juan el Bautista, predicara la necesidad de la penitencia. Haced penitencia porque ha llegado el reino de los cielos. Así que Jesús vino al mundo para llamarnos a los pecadores a hacer penitencia. Es tan necesaria esta virtud que si no hacemos penitencia, nos dice la Escritura, pereceremos. La Iglesia, desde que nació, no ha dejado de invitarnos con fuerza a hacer penitencia, condición para prepararse al bautismo. La penitencia para el pecador, y todos lo somos, es un acto de justicia, porque hemos ofendido a Dios y violado los derechos divinos, y tenemos obligación de reparar el mal que hemos hecho, y esto lo realizamos haciendo penitencia. ¿Qué es la penitencia? Es una virtud sobrenatural que se refiere a la justicia e inclina al pecador a detestar el pecado porque es una ofensa cometida contra Dios y a formar un propósito firme de evitar el pecado en lo futuro y de repararlo. Por eso, los puntos fundamentales del sacramento de la penitencia son el examen de conciencia, el dolor y arrepentimiento sincero por los pecados cometidos, el propósito de enmienda, la confesión de los pecados y la reparación de los pecados con obras de penitencia o de misericordia. El compendio del Catecismo nos ayuda a comprender los modos o expresiones con los que podemos practicar la penitencia. Y dice el compendio en el número 301, lo tienen ahí en su hojita. ¿De qué modos se expresa la penitencia en la vida cristiana?
La penitencia puede tener expresiones muy variadas, especialmente el ayuno, la oración y la limosna. Estas y otras muchas formas de penitencia pueden ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano, en particular en el tiempo de Cuaresma y el viernes, que es día penitencial. Ustedes tienen en la hojita donde está Jesús llevando la cruz, que dice retiro de Cuaresma, pueden doblarla, la hojita que tienen así, pueden doblarla por la mitad y así ya tienen la primera hoja, que es en la que vamos a leer el primero de los capítulos, y luego por dentro, ya que la doblan, va a quedar el siguiente volumen, capítulo del volumen 12 y el del volumen 4, que se termina en donde están los emblemas de la casa y de la divina voluntad. Así que ahí decíamos, en el 301 se nos dice que el ayuno, la oración y la limosna, en el compendio del catecismo, estas y otras muchas formas de penitencia podemos practicarlas en la vida cotidiana, los cristianos, en particular en tiempo de Cuaresma y el viernes día penitencial. Así que esto nos sirve como marco a esto que vamos a vivir el día de hoy. Como nos decía el Evangelio el pasado miércoles de ceniza, estas prácticas penitenciales milenarias, que son aún antes de Cristo, se practicaban en el pueblo de Israel, las debemos realizar, y esto es importante, con pureza de corazón, con pureza de intención. ¿Y qué quiere decir eso de la pureza de intención? Que hagamos todo con el solo fin de complacer a nuestro Padre Celestial, que ve en lo secreto. ¿Se acuerdan de esas lecturas? Cuando vayas a orar, vete a tu cuarto y ahí ora a tu Padre y Él escuchará tu oración y te recompensará. Hay que hacerlo en lo secreto, porque el Padre nuestro del cielo lo conoce todo, ve lo profundo de nuestro corazón. Y por eso, como Él lo ve todo, hemos de hacer todo, desde las cosas más pequeñas y en particular estas obras penitenciales propias de este tiempo y de toda la vida. El ayuno, la oración y las obras de misericordia, lo hemos de hacer siempre con pureza de intención. No debemos hacer las obras de penitencia para que nos vea la gente, para que nos vea la gente que rezamos, para que nos vea la gente que ayunamos, para que nos vea la gente que damos alguna ayuda material o nuestra persona o apoyo a otras personas. Que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Tu Padre que está en el cielo es el que debe saber lo que hace. Y esa es la rectitud de intención, hacer todo por amor a Él, para su gloria, para complacerlo a Él. ¿Qué es el fruto de esto? Pues la intimidad con el Padre y con su Hijo, por obra de su Espíritu Santo. Y este es el objetivo de nuestras prácticas penitenciales, encontrarnos con las divinas personas. Eso es la santidad. La santidad es la comunión con el Padre por medio del Hijo y la acción del Espíritu Santo. Eso es la santidad. Ser santos no es hacer milagros. Ser santos no es tener don de lenguas, aunque Dios puede darlo a quien a Él le parezca. Pero no consiste en eso la santidad. A los santos, cuando la Iglesia los reconoce como tales, beato o santo, es porque han practicado heroicamente las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la humildad, la obediencia, etc. Esto es ser santos. Entonces,
El objetivo de nuestras vidas aquí en la tierra es la comunión con la Trinidad Santa, la intimidad con ellos. Por eso dice Jesús que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Así que la Cuaresma, como nos preparamos a celebrar los grandes misterios de nuestra fe, por los que fuimos redimidos, rescatados, y se nos ofrece la santificación de nuestras almas y la vida eterna, pues el encontrarnos con estas divinas personas que son la causa, ellos por el amor infinito que nos tienen, han dispuesto todo esto. Y la parte que nos toca hacer a nosotros, pues es corresponder a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Y Él nos quiere santos. Sed santos, esto no es nuevo. Esto no es después del Concilio Vaticano II. Ya desde el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. Y Jesús luego nos dijo, sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y ser perfectos es conocerlo, amarlo y cumplir en todo su voluntad. Como tenemos debilidad por nuestra fragilidad humana continuamente inclinada al pecado, tenemos que hacer penitencia y ayuno y obras de misericordia, porque ¿qué encierran estas obras penitenciales? Cuando oras, tienes que olvidarte de ti, porque el objetivo principal de la oración no es pedirle cosas al Señor. Y si le pedimos cosas, lo hacemos como al iniciar este retiro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Después de pedir estas cosas, son peticiones divinas, pedimos el pan de cada día, que incluye no solo el alimento, el trabajo, salud, etcétera, todas las cosas materiales de las que tenemos necesidad, que incluye también el pan de la palabra, que la palabra de Dios es eterna. ¿A quién vamos a ir? Decía San Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Este es el verdadero alimento para nuestras almas. Y la Eucaristía. Así que cuando decimos en la cuarta petición del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, estamos pidiendo todo esto, no solo las cosas de cada día para nuestra vida material, sino las que necesitamos para nuestra vida espiritual, para crecer en conocimiento, amor y santidad ante Dios. Y luego le pedimos que nos dé la caridad, para que nos podamos perdonar unos a otros, como Él nos ha perdonado, como Él nos perdona. Que nos dé la gracia para no caer en tentación y que nos preserve del mal con mayúsculas, que es la separación eterna de Dios. Así que la oración que hemos de hacer en secreto es una oración para ponernos en comunicación con Dios nuestro Padre, con Jesús su Hijo, con el Divino Espíritu, para que nos asista, como hemos rezado en las oraciones iniciales, el Veni Creator, pidiendo al Espíritu Santo que nos asista para que podamos con su luz comprender qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Así que todas estas obras penitenciales tienen esta finalidad, el entrar en la comunión con las personas divinas y el adherirnos, que con la gracia de Él nos adhiramos a su voluntad santísima. Y esto pues nos debe acompañar toda la vida, no solo en la Cuaresma, sino toda la vida. Y vamos a compartir hoy, ahí lo tienen en su hojita, este capítulo del volumen 4 del 19 de marzo de 1901.
volumen cuarto, 19 de marzo de 1901. El subtítulo del capítulo dice: el verdadero modo de padecer. ¿Quién no padece? Todos padecemos. Esos que dicen pare de sufrir, eso es imposible. La realidad del hombre aquí sobre la tierra, que nos acompaña siempre en pequeñas cosas o en grandes modos, es el sufrimiento, siempre está presente. O hay algún sufrimiento físico, o un sufrimiento familiar, o un sufrimiento espiritual, a causa del pecado que hemos cometido, que nos está remordiendo interiormente, y esto nos hace sufrir, y ojalá nos conduzca a la confesión para liberarnos de él. O sufrimientos más profundos que el Señor a veces comunica a las almas para purificarlas. Así que el sufrimiento está siempre presente en nuestras vidas. Y entonces, como el Señor en este capítulo nos quiere hablar del verdadero modo de padecer, ya que todos sufrimos, y no hay manera de quitarnos los sufrimientos, porque cuando nos quitamos uno viene luego otro, y luego otro, y luego otro, chiquitos o grandes. Lo importante entonces es el modo de padecer. ¿Cómo vivir eso? Es como el clima, depende de ti el clima. No, el clima no depende de nosotros. Hoy está soleado, mañana llueve, luego manda el popo ceniza. Cada día tiene lo suyo. Y yo no tengo control sobre eso. Igual muchas cosas en mi vida yo no tengo control sobre ellas. Vienen a mí, vienen y tocan a mi puerta y entran y se quedan conmigo. Entonces el asunto es no cómo evitar el sufrir, sino cómo vivir esto. Y aquí nos dice Luisa: esta mañana, encontrándome toda oprimida y sufriente, y mucho más por la privación de mi dulce Jesús, después de esperar mucho, apenas lo vi, me dijo: hija mía, el verdadero modo de sufrir, y escuchen bien y graben eso en su corazón, el verdadero modo de sufrir es no ver de quién vienen los sufrimientos, ni qué cosa se sufre, sino al bien que debe venir de los sufrimientos. Este fue mi modo de padecer. No vi ni a los verdugos ni el sufrir, sino el bien que quería hacer por medio de mi sufrimiento a los mismos que me hacían sufrir. Y contemplando el bien que debía venir a los hombres, desprecié todo lo demás, y con intrepidez continué el curso de mi sufrir. Hija mía, este es el modo más fácil y más provechoso para sufrir, no solo con paciencia, sino con ánimo invencible y valeroso. Y vamos ahora a detenernos parte por parte de este capítulo, del volumen cuarto del 19 de marzo del 1901. Luisa inicia, si van leyendo, yo voy a ir comentando parte por parte eso que tienen ahí en su hojita. Luisa inicia este capítulo manifestando su estado de sufrimiento y dice que está oprimida, sufriente y privada de su dulce Jesús, que era el más grande de sus sufrimientos. Así que se sentía oprimida, que sufría mucho y privada de su dulce Jesús. ¿Quién de nosotros no tiene alguna pena en el corazón, o en su vida familiar, o en el trabajo? ¿Quién no está preocupado por lo que estamos viviendo, por las graves amenazas que hay hoy en el mundo a la paz, a la iglesia, a la familia? ¿Quién no experimenta incertidumbre de lo que nos depara el futuro?
Así que como Luisa, también nosotros estamos oprimidos y sufrimos, y a veces parece que Jesús nos abandona o que está dormido, porque le pedimos y parece que estuviera sordo. Y nos tiene esperando y esperando su respuesta. Y como con Luisa, no viene. Después de esta introducción que hace Luisa, Jesús se deja ver y Luisa continúa. Luisa y también nosotros y todo el mundo sufrimos, como lo he repetido. Estas palabras que Jesús ha dicho son un tesoro. ¿Qué palabras? Hija mía, el verdadero modo de sufrir es no ver de quién vienen los sufrimientos, ni qué cosa se sufre, sino al bien, eso es lo que hemos de ver, al bien que debe venir de los sufrimientos. Nada pasa en la tierra, nada pasa en tu vida que no esté gobernado por el amor, la sabiduría y la voluntad eterna de Dios. Absolutamente nada. Y si hay males, que así llamamos nosotros, que nos toca sufrir o que le tocan sufrir a la gente, todo esto Dios lo utiliza para el bien nuestro. Nuestros sufrimientos están vinculados, como dice San Pablo, a un tesoro de gloria que no tendrá fin. Aquí te parecen largos los sufrimientos aquí que tienes, pero duran poco tiempo. Algunos en nuestras vidas se extienden por periodos largos y en algunos casos duran toda la vida. Pero nuestra vida es muy cortita. ¿Qué cosa es 70, 50, 80 años comparados con la eternidad? Primero es una palabra que no acabamos bien de comprender porque no hay ninguna referencia, ninguna experiencia que tengamos aquí abajo en la tierra que nos pueda servir como punto de comparación para entender qué cosa es la eternidad. Pero la eternidad es un punto eterno que no tiene principio ni fin. Así que nuestros sufrimientos, aunque parezcan largos, cuando dicen dentro de 25 años va a haber un jubileo, como ahora vamos a tener un jubileo el año que entra, que el Papa Francisco ha convocado y ha hecho una oración de preparación para ese jubileo. ¿Y por qué jubileo en el 2025? Porque nosotros vivimos en los años después de Cristo y ahora estamos en el 2024. Entonces, desde hace ya mucho tiempo, los papas cada 25 años hacen un jubileo para recordar el gran regalo de nuestra redención realizado por Cristo Jesús. Y aunque ahora estemos a un año de distancia, luego vendrá otro en el 2050, y parece que eso va a tardar mucho tiempo en llegar, pero cuando algo tiene fecha, llega. El sol sale y se pone todos los días. La tierra gira en torno al sol y una vez al año le da una vuelta y vuelve a empezar. Y así lleva miles o millones de veces de hacerlo. Así que cuando hay una fecha, aunque parezca muy lejana, eso va a llegar. Así que la eternidad es algo que no tendrá fin. No serán 1000 veces que el sol tendrá que dar la vuelta alrededor del sol, y que serían 1000 años, sino millones de años, millones de veces, y así hasta el infinito. Es algo incomprensible a nosotros. Así que, ¿qué son sus 70 o 50 o 20 años de vida? Son un punto, son como una gotita de agua comparada con el océano. Y las dificultades que vives en ese periodo cortito,
no tienen comparación con las que vivirás eternamente. Y Dios, si permite en ese momento tan cortito que es nuestra vida, que suframos algunas cosas, es para premiarnos y enriquecernos con bienes que durarán para siempre. Y por eso tenemos que entender esto para poder el sufrimiento relativizarlo. Porque si nuestra vida la igualamos con la eternidad, pues entonces nuestros sufrimientos son eternos. Pero si nuestra vida es un puntito comparado con la eternidad, pues nuestros sufrimientos son pequeñitos, son cortitos, pasan pronto. Así que el verdadero modo de sufrir es no ver de quién vienen los sufrimientos, ni qué cosas se sufre, sino al bien que debe venir de los sufrimientos. El Señor, al hacerse hombre, ha hecho suyo todos nuestros sufrimientos, los de Adán y Eva y hasta el último hombre y mujer que van a existir. Y abrazándolos Él, que es Dios, ha santificado todo, ha divinizado todo, ha enriquecido todo con sus infinitos méritos. De manera que esto que a ti y a mí nos toca vivir aquí, un dolor de cabeza, un problema en casa, un problema en el trabajo, todo eso Jesús lo hizo suyo. Lo purificó si en ello había alguna cosa causada por nuestros pecados, por nuestra falta de generosidad y de amor a Dios, o por haber obrado incorrectamente. Él purificó todo. Y luego el sufrimiento producido por esas acciones o por las acciones de otros que sufrimos nosotros, todo esto Él lo ha hecho suyo. Y como Él es Dios, no solo verdadero hombre y el primogénito de todos los hombres, el más bello de los hijos de los hombres, ese sufrimiento tuyo, antes de ser tuyo, fue de Él, es de Él, y Él te lo comparte para enriquecerte, para purificarte, para santificarte, para divinizarte, para hacer más y más gloriosa tu vida en la eternidad. Si vemos las cosas desde ese punto de vista, pues entonces los sufrimientos pues son incómodos a tu naturaleza humana. Si tienes un dolor de cabeza, te duele la cabeza, o el estómago, o el pie, o la uña. Pero si esto Jesús ya lo vivió y Él permite que tú sufras ese dolor de cabeza, es para algo. Él está compartiendo contigo el misterio de sus sufrimientos, que es infinito. Él abrazó todo y nos abrazó a todos. Así que Luisa y también nosotros que sufrimos, estas palabras que nos dice Jesús son un tesoro que debemos guardar en la memoria, no en la memoria del teléfono, en la memoria, la de acá adentro, por allá la tenemos de teflón, no se le pega nada, porque todo se le pega al teléfono, ahí está guardado todo. Bueno, hemos de guardar estas palabras en los dos lugares, en el teléfono si puedes, y también en tu cabeza por si el teléfono se te apaga, para que no se te olvide. Son palabras del varón de dolores, que hizo suyos por amor a su Padre y a nosotros todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos y los del mundo entero. Así que sabe por experiencia de lo que Él está hablando cuando nos dice estas palabras. Él sabe lo que dice, lo sabe por experiencia. Él no es espectador de nuestros sufrimientos. Él los abrazó todos, en un modo que tú no los vas a poder abrazar, porque tú eres una pequeña criatura. Él es Dios. Así que cuando Él hizo suyos tus sufrimientos, los abrazó no solo como el primogénito de todas las criaturas, la cabeza del universo y rey del universo, sino como el Dios que es. Así que Él pudo penetrar en el misterio de tus sufrimientos
en un modo que tú jamás podrás penetrar. Y si después de haberlos abrazado de ese modo, te regala el que participes de alguna de sus penas, Él sabe por qué y sabe para qué. Y ya nos ha dicho que Él lo que veía era el bien que ese sufrimiento iba a producir. Es como con las medicinas, hay unas medicinas que son muy amargas, hay unos tratamientos cuando te operan y tienes que hacer un tiempo de recuperación, que son dolorosos. Si tú te quedas solo en ese dolor, en lo doloroso que es ese tratamiento, ese ejercicio que te mandan a hacer, o ese té amargo que te tienes que tomar, y no ves el bien que se va a producir, pues entonces te amargas la vida y no te sirve para nada eso. En cambio, si sabes que tiene un propósito, como las medicinas, aunque amargas, y los tratamientos penosos a veces que nos aplican los médicos, si tenemos confianza en que el médico sabe lo que está haciendo, pues entonces, aunque me duela, aunque me moleste, aunque no me guste, yo abrazo esas dificultades, esas amarguras, porque sé que van a traerme un bien. Los sufrimientos no solo traen bien temporal en el tiempo aquí en la tierra, sino nos traerán bienes eternos. Y sus palabras de Jesús son clave para aprender el verdadero modo de sufrir. Nuestra vida real y concreta, que está tejida de sufrimientos y también de consuelos, porque no, la vida no son solo sufrimientos, también hay consuelos. Es muy importante aprender el verdadero modo de sufrir, que es el título de este capítulo, para que esas penas, queridas o permitidas por Dios, cumplan su misión en nosotros y produzcan los frutos que Dios quiere. Según Jesús, ¿en qué consiste el verdadero modo de sufrir? Primera cosa, no ver de quién vienen los sufrimientos. Esto es importante. No ver de quién vienen los sufrimientos o quién te los causa. No veas, no te detengas a ver eso. Normalmente olvidamos que nada ocurre que escape al gobierno y a la voluntad de Dios. Y si Dios lo quiere o lo permite, Él sabe el por qué y el para qué de lo que nos pasa. Todas las criaturas buenas o malas, todas las criaturas buenas o malas, somos solo causas segundas. ¿Qué quiere decir eso de ser una causa segunda? Que la causa primera de todo cuanto existe y de todo lo que ocurre es Dios. Si Él no fuera, si la causa primera se retirara, ¿qué pasaría con las causas segundas? Él no fue causado por nadie, Él es el que es. Tú y yo somos por Él. Esa es la diferencia de ser causa primera o ser causa segunda. La causa primera no es causada por nadie, es, y solo se le aplica el ser causa primera a Dios. Él es la causa de todo cuanto existe. Y lo dice el libro del Apocalipsis, que les recuerdo siempre. Por la voluntad de Dios, todo lo que no existía fue creado. Por la voluntad de Dios, todo lo que no existía fue creado. Y por esa voluntad, todo es sostenido en la existencia. Él es la causa primera, porque todo cuanto existe fue creado por Él. Las causas segundas, ¿cuáles son? Causa segunda es el sol. ¿De quién? ¿Por qué existe el sol? Porque Dios lo creó. Causa primera. ¿El sol qué es entonces? Causa segunda.
¿Y por qué causa segunda? Pues porque causa la iluminación de la tierra, calienta la tierra, fecunda la tierra. Eso es una causa segunda. La causa segunda, que es el sol, produce todos esos efectos. Tú también eres una causa segunda, y como tienes vida, tú puedes influir en la vida de los demás, pero no como causa primera, porque tú no eres la causa primera. Tú eres una pequeña criatura dotada de voluntad, inteligencia, memoria, un cuerpo, un alma, capacidades variadísimas, y tú usas de esas capacidades que Dios te ha dado para hacer el bien a los demás. Si tú vas a dar de comer a alguien que tiene hambre, o vas a visitar a alguien que está enfermo, tú eres una causa segunda. No se les olvide, la causa primera es Dios, y mueve todas las demás causas, las segundas, las terceras, las cuartas y la enésima causa, las mueve y las gobierna Él. Así que tú, como causa segunda, como una hija suya, un hijo suyo, con capacidad de echar una mano a un hermano que está necesitado, eres movida o movido por la causa primera, o invitado a que te muevas para ayudar a ese hermano. Entonces tú lo ayudas como causa segunda. Y esto es importantísimo de tenerlo presente. Si nos olvidamos que Dios es la causa primera, que Él es el motor de infinito amor y sabiduría y poder, que lo mueve todo y lo gobierna todo, y que yo soy hija o hijo suyo, que quiere que me mueva a semejanza de Él, para hacer el bien a todos, como Jesús, que pasó haciendo el bien a todos. Si esto se me olvida, pues entonces la vida no la voy a entender como es, y el sufrimiento menos. Todas las criaturas, buenas o malas, somos causas segundas. Él es la causa primera, el amor y la sabiduría infinita, y tiene un plan divino de amor con cada uno de nosotros, y se sirve de las criaturas, que son causas segundas, para ir cumpliendo su plan. Si tuviéramos una fe profunda, veríamos que en cada pena que sufrimos, volviendo al tema de los sufrimientos, que en cada pena que sufrimos es Él el actor principal, no tú. Él es el actor principal. Si viéramos así las cosas, aún en medio de los sufrimientos tendríamos grandísima paz, paciencia, e incluso con valor viviríamos nuestros sufrimientos, algunas veces hasta con alegría. Segunda cosa, si la primera cosa es que no veamos de quién o quién es la causa de los sufrimientos, la segunda que nos ha dicho Jesús es no ver qué cosa se sufre. Así que aquí hay que taparnos los ojos a varias cosas. La primera, a no ver quién es la causa de que suframos. Segundo, no ver qué cosa estamos sufriendo. Y la tercera es que pongamos atención solo en el bien que se obtendrá con los sufrimientos. Y por eso a Dios no hemos de preguntarle y decirle nunca por qué. En otro capítulo dice que el por qué nació en el infierno. Tú pregúntale a tu Padre Creador, ¿para qué? Si entendemos la primera cosa que nos ha dicho, y que Él es la causa primera, y que Él lo gobierna todo, entonces cuando viene un sufrimiento a tu vida, o un consuelo, o una alegría, pregúntale, ¿para qué? ¿Qué quieres? ¿Qué es la parte que me toca a mí, Señor, hacer en esto?
¿Quieres que con paciencia lo sufra? ¿Quieres que de esto me sirva para ir al médico y buscar que él me ayude? Porque los dolores son un regalo. ¿Qué pasaría si no nos doliera el cuerpo? Cuando algo anda mal en él, ¿te morirías sin saber de qué te moriste ni por qué te moriste, pudiéndolo evitar? Así que el dolor es una indicación que tu cuerpo te está dando de que algo está mal. Igual, si se inflama tu cuerpo, una parte de tu cuerpo, es porque algo no está funcionando bien. Es doloroso, claro que sí es doloroso, pero hay que dar gracias a Dios de que te duele, porque eso es lo que te va a llevar al médico. A lo mejor tienes un tumor, ojalá no de cáncer, un tumor que está empezando a obstruir algo en tu cuerpo y por eso el dolor que está produciéndose. Así que ese dolor que te hace sufrir, ese dolor es un regalo, porque eso te hace ver que hay algo que hacer. Y por eso hay que preguntarle al Señor, ¿para qué? Y así con todos los demás dolores, poner atención solo en el bien que se obtendrá con los sufrimientos. Normalmente no vemos que el sufrimiento pueda producir algún bien, sino lo contrario. El sufrimiento lo consideramos como una desgracia y no vemos ningún bien personal ni para los demás que esté presente en ese sufrimiento. Y muchas veces no produce ningún bien que nosotros podamos ver claramente. Y esto hace más difícil abrazar el sufrimiento, y por eso debemos elevarnos y tratar de ver las cosas con los ojos de Dios, con los ojos de la fe, no solo con estos ojos que tenemos aquí en la cabeza, arriba de las narices o de la nariz. Hay que ver las cosas con los ojos con los que Dios las ve. Hay que pedírselo. Y Jesús, para ayudarnos, nos ofrece un ejemplo del modo como Él sufrió. Y esa es la parte siguiente de ese capítulo. Este fue mi modo de padecer. No vi ni a los verdugos ni el sufrir, sino el bien que quería hacer por medio de mi sufrimiento a los mismos que me hacían sufrir. Jesús, como habíamos dicho, esas tres cosas. Él no vio quién causaba los sufrimientos, tampoco puso su atención en qué cosa estaba sufriendo. Ya va la 28 espina que me pone y me duele la cabeza. No ponía su atención en eso. Él ponía su atención en el bien que esos dolores, esas espinas, le iban a traer a la humanidad completa. Y por eso con valentía abrazó la cruz y subió al Calvario y murió ahí crucificado, por el bien que nos traería a nosotros, sus hermanos, todo su sufrimiento. Este fue mi modo de padecer. No vi ni a los verdugos, ni el sufrir, sino el bien que quería hacer por medio de mi sufrimiento a los mismos que me hacían sufrir. Y contemplando el bien que debía venir a los hombres, desprecié todo lo demás, y con intrepidez continué el curso de mi sufrir. Para Jesús, el sufrir era el medio para hacernos bien a los hombres. Y esto le hizo despreciar verdugos, penas, y nada lo detuvo hasta su muerte en la cruz. La conclusión de esta enseñanza es alentadora, pues Jesús, que es el varón de dolores, nos confirma que se trata de una enseñanza de gran valor y con maravillosos efectos. Y por eso nos dice, así termina este capítulo: hija mía, este es el modo más fácil y más provechoso para sufrir, no solo con paciencia, sino con ánimo invencible y valeroso. Así que no se nos olviden esta preciosa enseñanza. Es cortita, pero sustanciosa. No ver quién nos hace sufrir,
no ver lo que sufrimos, sino tener solo la mirada puesta en el bien personal, familiar, social, de la humanidad, de la Iglesia, que nuestro sufrimiento puede producir si lo vivimos unidos a Jesús. Y así como en todo empezábamos este retiro diciendo: Jesús, te amo, ven divina voluntad a pensar en mi mente, ven divina voluntad a mirar en mis ojos, ven a moverte en mi movimiento, ven a orar en mí. También en nuestros sufrimientos ven divina voluntad a sufrir en mí. Y luego ofrece estos sufrimientos a ti como míos para satisfacer y dar al Padre la gloria que todas las criaturas en sus sufrimientos debíamos dar a Dios. Los sufrimientos son consecuencia del pecado original. Por el pecado entró la muerte en él. Y el Señor no quiso cancelar los sufrimientos porque estos iban a ser útiles para nosotros, para madurar. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía que quien no sufre no madura nunca. Lo vemos en las frutas. La gente que tiene relación con el campo se puede dar cuenta, o con animalitos que cuida, se puede dar cuenta de que es a través de los sufrimientos, del frío, del calor, de las lluvias, del granizo, de esto y del otro, que va madurando los frutos en la tierra. No puede ser todo tranquilito sin que nada pase. Tiene que estar acompañado de estos contrastes. Y el Señor, en su sabiduría, ya que el pecado introdujo, hizo entrar la muerte en el mundo y con ella todos los sufrimientos, porque la muerte es el último que sufrimos. Ojalá sea el último y después de ahí al cielo. Porque si morimos enemistados con Dios, de ese sufrimiento aquí en la tierra, luego vendrá un sufrimiento que no tendrá fin. Y si aquí no aprendemos a vivir este tema del sufrimiento, y morimos en gracia de Dios, pero dejamos muchas cosas pendientes, muchos enojos con el Señor por las penas y dificultades que Él nos ponía en la vida, y no las supimos abrazar y aceptar como Él quería, pues tendremos que ir al purgatorio a purificarnos de esa imperfección o de esa rebeldía a la voluntad de Dios en ese tema, en el tema del sufrimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces cuando tenemos sufrimientos hemos de alegrarnos y no hacer nada, ¿no? Si son sufrimientos físicos, ve a ver a un médico. Si son sufrimientos físicos que está causándote tu colchón, pues cambia el colchón, cómprate otro, busca, ahorra y consíguete otro que esté más cómodo para que puedas descansar bien y no amanezcas toda torcida en la mañana y con mal humor. Y hay otros sufrimientos que somos causantes nosotros. Nos viene el sufrimiento de que nos quitan el coche. ¿Por qué? ¿Y por qué nos lo quitaron el coche? Pues porque lo dejamos estacionado en un lugar prohibido. Y no solo se lo llevó la grúa, sino que ahora hay que pagar una multa. Pues esto es un sufrimiento. ¿Y quién lo produjo? ¿Quién lo causó? Pues nuestra irresponsabilidad. Alguien que le gusta pasarse los semáforos en rojo. ¿Qué va a pasar con alguien que habitualmente pasa los semáforos en rojo? Pues va a estrellarse y a lo mejor va a parar no solo al hospital, o va a hacer ir al hospital a otro, sino que va a parar en la cárcel por esa irresponsabilidad con la que ha actuado, ¿no? Así que el sufrimiento que hay en el mundo empieza por el pecado de origen y luego se extiende a raíz de todos los pecados personales de cada uno de nosotros. Imagínense el mundo de cuántos sufrimientos estará lleno, que no lo sabría si no hubiéramos pecado. Pero como hemos pecado y somos una familia que estamos todos en la misma casa, nos afectamos unos a otros. Y de todo esto el Señor es solo espectador, no. Haciéndose hombre, Él abrazó toda esta tragedia y le ha dado valor y ha hecho que de ser
una desgracia, ese sufrimiento se convirtiera en una bendición si lo sabemos vivir como Jesús, no viendo de quién viene, no viendo el sufrir, sino el bien que podemos obtener a través de él. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.